Tengo que saber cambiar como ha indicado, como ha explicado Jordi, mi trabajo ahora mismo se titula Cuidados, Crianza y Discapacidad, una aproximación antropológica a los procesos de crianza de niños y niñas con discapacidad. Eh, bueno, el título es de la presentación porque también hay otros títulos, pero bueno, va por ahí. Entonces, presento un poquito cuál será el orden de la presentación, ¿vale? Empezaré por introducir un poco el trabajo, mencionar los objetivos, luego con la metodología con la que estoy trabajando, un poquito de marco teórico para situar el tema, o mejor dicho, los temas. Luego, un poco el contexto político-legal en España y en Cataluña acerca de la discapacidad y de los cuidados. Un poco el trabajo de campo que he podido desarrollar hasta ahora, las posibilidades de continuidad del trabajo, retos que han podido salir y finalmente, bueno, os pondré la bibliografía que he utilizado para esta presentación en concreto. Vale, no quiero tapar tampoco esto. Vale, lo principal que yo quería situar es visibilizar las trayectorias familiares y del entorno cuidador de los niños y niñas y jóvenes con condición de discapacidad a un nivel grave y profundo. No una discapacidad de mi hijo tiene un poco de autismo, sino unos niveles que implican una dependencia total del entorno para los cuidados de la vida cotidiana, para la toma de decisiones, etcétera, ¿no? O sea, tiene una implicación de todo el tiempo, ¿no? A gran envergadura. Entonces, yo situaba estos objetivos también están pendientes, como todo, ¿no? Todo está pendiente de trabajarse, y yo soy honesta en ese sentido. Pero bueno, era un poco las pinceladas, o sea, los objetivos que quise diseñar y que están pendientes también de revisión. Como en primer lugar, entender la discapacidad como una variable de vulnerabilidad y también poder examinarla desde una dimensión antropológica, porque hay muchísimas disciplinas que se acercan a la antropología, a la discapacidad, la psicología, la biomedicina, ¿no? Y son, ya tienen su saber experto construido y creo que hace falta hacer la aportación desde las ciencias sociales, únicamente desde la antropología. Luego también como situar, bueno, eso no lo uso aquí, pero situar en el centro a los niños y jóvenes hasta los 20-21 años, porque es la etapa de escolarización en educación especial, aquí en Cataluña al menos, la edad máxima. Luego profundizar en estrategias que abordan las familias y el entorno de cuidadores, bueno, cruzar la mirada de los cuidadores informales, que son esos familiares, con la mirada de los profesionales, que serían los cuidadores formales, por decirlo de alguna forma, luego evaluar la intervención estatal e institucional en la materia y explorar el imaginario y las narrativas culturales acerca de la discapacidad. Este es el tema a lo mejor menos explorado todavía, porque no me he podido centrar en ello. Pero vayamos a la metodología, que es, claramente soy antropóloga de pura cepa, así que es una metodología cualitativa de carácter etnográfico, que lo que me he querido basar es en la construcción de relación, ¿no? De vínculo con las personas que forman parte de este entorno. En vez de entrar directamente o hacer estudios más de carácter cuantitativo o más de acumular datos, mi interés está en acercarme a su realidad desde su punto de vista también, ¿no? Entonces, eso se ha dividido en dos líneas sobre todo. Por un lado, la construcción de un marco teórico, ¿no? Explorar todos estos temas que se cruzan, que son muchísimos, que parezca poco y muy especializado, es una barbaridad, ¿no? Entonces, esa búsqueda de actualización bibliográficas y luego el trabajo de campo etnográfico. Que el trabajo de campo etnográfico, sobre todo hasta la fecha, se ha dividido en dos técnicas principales, que han sido la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. Luego pasaría a desarrollar un poco cómo las he desarrollado, cómo las he empleado concretamente en el trabajo de campo que estoy realizando yo, ¿vale? Seguimos con el marco teórico, ¿vale? No voy a profundizar muchísimo, pero sí que, bueno, voy a explicar
¿cuáles son mis dos líneas conceptuales que he querido situar? Que es, en primer lugar, la discapacidad en todas sus vertientes, pero especialmente en una vertiente más sociocultural. Y la cuestión del entorno de los cuidados, ¿no? Que también es como algo muy amplio, pero que hace falta pues, analizar. ¿No? Entonces, por esto, empezando por la discapacidad, primero, es importante que sitúe a qué categoría me refiero cuando yo hablo de discapacidad, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, podemos intuir que la discapacidad es algo muy diverso, puede incluir de todo y a la vez nada. Entonces, yo concretamente para mi trabajo de campo lo que hago es situar la categoría utilizada por el DSM, que ya críticas, lo hablamos luego, si criticamos el manual, pero sitúo la categoría de discapacidad grave y profunda que se enmarca en los trastornos de origen neurológico. ¿Vale? Es simplemente para tener una categoría concreta de la que partir. Por supuesto que luego se puede debatir, criticar, ¿no? Y ahí puede haber muchas perspectivas distintas acerca del manual, que es, bueno, el DSM, para quien no lo sepa, es el manual de referencia de psicólogos y psiquiatras, ¿no? En la clasificación de trastornos. Entonces, igualmente, en términos teóricos, como ya he dicho, la discapacidad está marcada por la diversidad y no es aquí mi objetivo hacer un despliegue de esas categorías clínicas o diagnósticas, sino que ahora me voy a centrar en esta comprensión más social, más política. ¿No? Entonces, intentaré explicar un poco el recorrido de la discapacidad en estos términos más sociales, ¿no? Y quiero señalar la década desde los años 60 del siglo pasado, porque fueron el punto de inflexión para los movimientos civiles en torno a la discapacidad, encabezados sobre todo por el Independent Living en Estados Unidos, que trasladaron el eje del sujeto enfermo del modelo médico, que situaba la patología en el individuo, había que curarlo, había que rehabilitarlo para que pudiera formar parte de la sociedad, y esto hace pasa a ser el modelo social, que el modelo social lo que hace es situar en la misma sociedad los ejes de opresión de las personas discapacitadas, que no son discapacitadas, sino que son como incapacitadas por ese entorno. Entonces aquí la clave estaría en eliminar estas barreras que pueden ser ambientales o arquitectónicas, pueden ser políticas, pueden ser culturales, que generan la discapacidad. Entonces, en el desarrollo de este modelo social se creó la distinción entre impairment, que sería pues no sé cómo decirlo, no sé cómo traducir esa palabra, ¿no? Pero es que no quiero faltar el respeto si lo traduzco como literalmente, pero es como la limitación biológica, que digamos, el componente biológico, y la disability, que sería la discapacidad, que sería la opresión social, ¿no? Bueno, también puede ser criticable. Luego aparece aquí en el contexto español la perspectiva de la diversidad funcional, que solo es propia de aquí, no se ha desarrollado en otros países. Y va más allá del modelo social, porque lo que sugiere es una superación del término de discapacidad y sustituyéndolo por la diversidad funcional, ¿no? Personas con diversidad funcional, y apunta a la reivindicación de la dignidad y de la diversidad humana, como señala el Foro de Vida Foro de Vida Independiente, Foro de Vida Independiente y Libertad se llaman. Diversidad y libertad como una mezcla de ambos. Entonces, apreciamos las aportaciones del modelo de diversidad funcional y los avances que ha fomentado, pero sí que adolece de algunas limitaciones en su planteamiento. Que la misma Andrea García Santesmas es que es antropóloga y se centra en cuestiones de discapacidad también. Hay muchas personas dentro del colectivo de personas con diversidad funcional que no pueden ajustarse a estas demandas de vida independiente, ¿no? Que luego explicaré también cuáles son esas limitaciones. Este planteamiento que suele apostar por la independencia y por la autosuficiencia de los sujetos con diversidad funcional, se acaba trasladando también al diseño de leyes y políticas públicas en la materia, ¿no? Que eso es lo que señalan, pues, un poco mejor después. Y después, por lo que respecta a los cuidados, de lo que partimos, de nuevo recordando que se trata de casos con dependencia total hacia el exterior, ¿no?
y que requieren unos cuidados de la vida cotidiana, no unos cuidados puntuales, sino en toda la fase de vida de las personas con la discapacidad. Los dos rasgos que he encontrado como denominador común haciendo exploración bibliográfica, aunque tampoco me han sorprendido en absoluto, son la familiarización y la feminización de esos cuidados. Explico brevemente a qué me refiero. Con familiarización lo digo en el sentido de que la familia es el organismo que asume la máxima responsabilidad de los cuidados casi siempre, y la feminización porque es la mujer, aún ahora mismo, la que sigue asumiendo el rol de cuidadora principal, a pesar de los cambios sociales producidos en las últimas décadas, por ejemplo, la masiva incorporación de las mujeres en el mercado laboral desde la década de los 70, al menos aquí en España. Bueno, desde mediados del siglo XX en general. Y uno de los marcadores que más caracterizan esa feminización de los cuidados es la invisibilidad, que deja aún más impronta en las crianzas con condición de discapacidad. Nadie sabe nada de lo que ocurre, ¿no? Nadie conoce esa realidad y siempre es chocante encontrarse con ella. Entonces, como el interés también sería cambiar eso, que deje de ser chocante, que pase a ser algo visible. Entonces, mi intención aquí, que es también lo que he podido avanzar un poco más en mi investigación, es en analizar, en analizar el contexto de político-legal en España acerca de la discapacidad, por empezar. Que, bueno, claro, partíamos de una situación en que la discapacidad era recluida, institucionalizada, aislada en la época del franquismo. Luego salimos del franquismo en la etapa de transición y sí que empieza a haber avances más acelerados en la materia, como se cristaliza, por ejemplo, en la Constitución del 78, que empieza a reconocer a los ciudadanos con discapacidad como sujetos de los mismos derechos que el resto de personas. ¿Vale? Entonces, en la década de los años 80 hay un despliegue normativo, ¿no? Un cambio de conceptos, ¿no? O la introducción de conceptos como normalización, integración, personalización, ¿no? Y sectorización. Y varias leyes, ¿no? Que mejoran sus condiciones de vida. En los años 90 igual, ¿no? Y también, o sea, mejora el asociacionismo alrededor de la cuestión, ¿no? Como que asociacionismo de padres o familiares con niños con discapacidad, ¿no? Que crean sus propias iniciativas, o también entran conceptos como las escuelas inclusivas, sobre todo a partir de los 90, y y luego también, sobre todo, el punto de inflexión, aparte de la herencia de los años 60 que explicaba antes del Independent Living de Estados Unidos, es la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Que eso también sentó precedentes, como por ejemplo la ley de independencia, tanto en España como en Cataluña en concreto, ¿no? Que había una legislación concreta. Y luego más allá, simplemente para mencionar, bueno, también ahora está vigente el Real Decreto Legislativo, Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social desde 2013, que es como la maldición con esta maldición, ¿no? Y luego sí que a nivel de Cataluña en concreto se está como trabajando por la actualización de ciertos aspectos que apuntan, por ejemplo, a la inclusión, accesibilidad, la promoción de la autonomía personal, ¿no? La inserción laboral, como en varias dimensiones que afectan a la realidad de estas personas. O, por ejemplo, como el querer impulsar la figura de la asistencia del asistente personal como un derecho también para todas las personas con discapacidad y de su autonomía jurídica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entra como la parte crítica con esto, ¿no? Que es cuando entramos a analizar qué se ha hablado de los cuidados, ¿no? Y aportaciones, por ejemplo, desde corrientes feministas. Y es que tengo estas autoras que lo explican muy bien porque hablan como de cómo se preserva, ¿no? Cómo perdura, sobre todo, al menos en nuestro contexto, que es a lo que me estoy refiriendo, esta familiarización a la que hacía referencia, esta feminización. Entonces, por ejemplo, Espino García habla de esta incorporación de las mujeres al mercado laboral, pero que ha tenido a su revés el incremento de reformas laborales para la conciliación, la mayor flexibilización, el incremento de la pobreza de las mujeres
y acuña el concepto de feminización de la pobreza. Luego Esquerra va en una línea muy similar, explicando la feminización del trabajo, ¿no? Que conlleva que las mujeres acaban siendo mano de obra dócil y de bajo coste y apunta de nuevo a esta flexibilización que estaba señalando, ¿no? Bueno, y esto se combina con la crisis de los cuidados, más personas dependientes, más necesidad de estos cuidados y demás, ¿no? Que también, bueno, ella situaba el ejemplo de la reforma laboral y pensiones, que también incidió en agravar esta situación. Ahora no puedo entrar por tiempo. Y luego la referencia de Comas Bergemi creo que es súper valiosa, porque hace un análisis también de las políticas públicas, sobre todo en Cataluña, y de cómo estas refuerzan los valores de autonomía y de autosuficiencia. Y lo que pasa es que siguen sin modificarse las relaciones de género. Sigue igual, ¿no? En ese sentido. Entonces, es que un modelo centrado en la atención a la tendencia sí que ha mejorado los servicios públicos, ha cambiado el panorama en este sentido, pero todavía la prioridad sigue siendo otorgar prestaciones a las cuidadoras, en vez de ofrecer servicios directamente, que es lo que hace falta, ¿no? O es lo que he podido detectar poco a poco que la gente necesita. Eso lo quería situar un par de ejemplos, pero uno que me parece muy relevante es el de la CUME, ¿vale? La CUME es una ley que se llama Real Decreto bla, 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 perdón, 2011, para la aplicación y desarrollo en el sistema de... No, sí, para la aplicación y el desarrollo en el sistema de la seguridad social de la prestación económica para cuidado de menores afectados por cáncer o por enfermedades graves. Es verdad que eso ayuda a los progenitores, lo que hace es que cuando los dos progenitores o los dos padres o responsables legales trabajan, uno de los dos puede dejar de trabajar cobrando el mismo, o sea, recibiendo esa prestación a tiempo completo. Eso es positivo, por supuesto, pero tiene el revés de que no cuestiona el repartimiento de responsabilidades, no cuestiona la carga de esos cuidados. Además que pues, puede ser en casos de una enfermedad que esté recogida en el anexo de esta ley. Bueno, hay varias cuestiones que se pueden debatir aquí. Y como quería poner también como ejemplo, no sé si se verá muy bien, pero he puesto este mapa como ejemplo de la privatización de los servicios de discapacidad, ¿vale? Todas las que están en verde son de titularidad privada. Son centros de educación especial, ¿vale? Los que hay en Barcelona, que son, si no me acuerdo mal, de 24. Me parece bien. Y entonces, solo las que están en azul son las públicas. Esto lo he hecho yo, ¿vale? Sí, es simplemente que creo que llama la atención como ver, y además la distribución donde están los centros, que casi no hay ninguno en el centro de la ciudad. Están casi todos esparcidos, o sea, todos más distribuidos hacia zonas periféricas. Eso también, eso ya es relevante por otra cuestión, por la herencia del aislamiento de las personas con discapacidad, etc. Bueno, intento explicar un poco cómo estamos desarrollando el trabajo de campo también. Estoy colaborando con la Fundación EXA y Fundació Esparce Catalunya. Entonces, el trabajo de campo ha consistido en la observación participante en las aulas de los centros, que suelen ser el horario escolar, y de actividades abiertas de participación o asistencia a actividades abiertas a los familiares. Y también he empezado con las entrevistas estructuradas. De momento he realizado con 6 profesionales y tengo pendiente con más profesionales y con las familias que ya se está iniciando contacto. Y aquí simplemente quería introducir unas primeras reflexiones muy, muy someras de cuestiones que me han llamado a mí la atención del trabajo de campo. Yo también de nuevo, soy sincera, no he podido hacer no he hecho el análisis todavía del trabajo de campo, estoy en etapa de recogida de datos muy, muy intensiva, por eso hablo de intuiciones, de la reflexión. Como una de las cosas que me gustaba, creo que podemos aportar como desde la antropología, es el tema de analizar esas etapas de la crianza, que normalmente sería pues el nacimiento, ¿no? La crianza prematura, la infancia, ¿no? Y después pasaría a la adolescencia y demás. Aquí cambia, ¿no? Aquí cambia, las necesidades son diferentes. Es muy complicado, por ejemplo, ¿no? Al empezar a ver lo que le pasa a tu hijo, ¿no? Desde la perspectiva de los padres. Bueno, dejar a tu hijo, es decir,
sea, ser consciente de que no tienes que hacerlo tú todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque suelen ser casos de mucha fragilidad de salud, ¿no? Y no te quieres despegar de él. Luego te despegas y ves los beneficios, ¿no? Que eso genera, ¿no? Eso para empezar, en los miedos que despierta en la crianza, en la maternidad, eh, en muchos casos, ¿no? Porque es una etapa llena de incertidumbre y, como decía, de plena fragilidad. Y de plena fragilidad del niño, ¿vale? Bueno, de la niña. Entonces, luego también otra reflexión que me surgía, bueno, y también, eso también creo que es importante señalarlo, que el diagnóstico no lo es todo. El diagnóstico lo que confiere puede ser ayudas, puede ser derecho a entrar a algún lugar o a otro, pero las familias ya van detectando lo que ocurre antes de que pueda llegar un diagnóstico. Entonces también es interesante abordarlo desde esa manera. Luego, me gusta el paradigma de Brovelli sobre las dimensiones de los cuidados porque puede ser muy útil para el análisis de los datos recogidos, que ella distingue tres dimensiones de los cuidados, que es una, la dimensión material, la alimentación, la salud, la preocupación por la conexión emocional con el niño o con la persona cuidada, el tiempo del que se dispone, que creo que es de los elementos más fundamentales. Luego la dimensión subjetiva, la relación entre cuidado y cuidado, si existe una reciprocidad o no, los sentimientos asociados a los cuidados, ¿no? Y la dimensión vincular, ¿no? Que se refiere más al repartimiento de tareas. Y es que visto estos aspectos en el día a día de las observaciones, lo he visto continuamente, ¿no? Ya, por ejemplo, para empezar, la alimentación, que parece un elemento nimio para nosotros, nos metemos la comida en la boca, la masticamos y la tragamos. Pero eso para un niño con ciertas dificultades puede ser un infierno o puede ser muy complicado. Y entonces necesita un botón gástrico, por ejemplo, que eso es muy común, porque no puede ingerir, no, se ahoga, ¿no? Entonces, esto también requiere una intervención quirúrgica en niños muy pequeños. Eso es solo para que tengamos una idea y aunque no requiera un botón gástrico, pues a lo mejor es complicado también que coma por problemas de conducta. Se pueden cruzar muchas variables aquí y por eso, aquí voy al siguiente punto, que es el contacto con los niños, que es súper imprescindible hacer ese contacto directo y me he dado cuenta desde el principio, ¿no? Para, no solo para darte cuenta de estas necesidades, sino para establecer el contacto y que ellos confíen, porque si no, no saben quién eres. Y como es muy fácil pensar que como no se comunica, como yo estoy acostumbrado a que me comunique con el resto de gente, no se comunica en absoluto, pero no es así. Y van apareciendo cosas o indicadores que te dicen, ah, sí que me está diciendo, me está gesticulando, te está haciendo este sonido. Y por eso, nada, luego el enfoque interdisciplinario que se trabaja en el centro, hay profesionales muy variados, y mi interés también está en el de cruzar sus miradas. Y bueno, aquí ponía un poco el rol de los profesionales, que creo que es algo que ellos mismos no tienen muy claro cómo se sienten, si son héroes, son trabajadores, simplemente. Porque un profesional incluso, él mismo me dijo, esto no es un trabajo, esto tiene que ser una pasta. Pero yo no tengo claro si esto lo comparten todos los trabajadores. Y por eso me interesa cruzar esta diferencia de puntos de vista. Porque, bueno, no es que no lo tengo claro, es que sé que no lo comparten todos los trabajadores. Y más viendo el desgaste o viendo la realidad también de su trabajo, que aunque no se los lleven a casa, son muchas horas encargándose de grupos de 8 niños que cada uno tiene su problemática distinta. Entonces, bueno, son ese tipo de como pequeñas cosas que me hacían pensar. Y bueno, aquí también era un poco de reflexión de cómo poder, de aspectos a los que quiero dar más continuidad, que es esa construcción del vínculo con las familias y, por tanto, iniciar las entrevistas con ellas. Y luego también abordar otras cuestiones que ahora mismo están abiertas, están pendientes, pero sí que las tengo en la cabeza, como cruzar la cuestión de las migraciones con la discapacidad, ¿no? Como la realidad de muchas familias que he encontrado es que son de otros países y que han pasado por un proceso migratorio normalmente no muy agradable, seguramente. Entonces es explorar cómo esto ha afectado en ese sentido. Y bueno, también plantear otras nuevas técnicas, que eso está también ahí. Y nada, pues esta es la bibliografía que he utilizado para la presentación. Gracias por escucharme. Si hay dudas, críticas, sugerencias de mejora,
todo se puede decir y lo agradecería de hecho muchísimo porque, bueno, o sea, me siento un poco todavía bebé y bueno, está bien asumir las propias limitaciones y muchas gracias.